Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más en la semana de Navidad. En la semana en la que con la palabra queremos encontrar más el verdadero mensaje de la Navidad, no solamente el relato para niños, ¿no es cierto? Aunque es absolutamente real, es verdadero, pero necesitamos siempre tener que ir a buscar el significado más profundo, más verdadero, que es el que Dios le dio a la venida de Jesús al mundo, ¿sí? Por eso estamos buceando un poco en el Antiguo Testamento, buscando, como le hemos puesto de título, mensajes mesiánicos, a ver a dónde aparecía el Mesías. Y estoy segura, aunque vamos a tener 4 en estos días, estoy segura que hay un montón de lugares más donde hay que descubrir que hay una mención velada a Jesús en muchos, muchos textos de la palabra, especialmente, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a lo que tenemos hoy. Ayer empezamos a leer el más conocido, el más quizás específico, porque habla de un niño que nos ha nacido, ¿no es cierto? Porque venimos viendo en Isaías, aunque hay muchas menciones al Mesías en Isaías, y mañana vamos a ver los cantos del Mesías, pero desde el comienzo vimos el muy pequeño de Isaías 7, que había, o sea, tratamos de entenderlo en su contexto, en el contexto físico, geográfico, histórico, real de ese momento, y en lo que significaba que haya esa pequeña frase, ¿no? De la Virgen dará a luz un niño y le pondrá su nombre Emmanuel. Hemos visto también en otras citas que el nombre Emmanuel era un nombre común, ¿sí? En la época. Pero bueno, comenzamos a leer el capítulo el más claro, quizás, diríamos eso. Son todos importantes, en todos se estaba sembrando en el pueblo de Israel que Dios iba a mandar un Salvador, que iba a haber un Mesías, que iba a haber un Redentor, todo lo que significa el nombre Jesús. Pero descubrí, y eso es lo que tiene de linda la palabra, que cuando uno se pone a leer un poco antes y con la mente abierta y con toda la atención, descubrí que no se puede leer el capítulo 9 solo, que hay que leerlo desde el 8. Y el 8 nos lleva a la situación histórica real, que dio lugar a que después viniera esa profecía. Una de las cosas que es una indicación básica para leer los profetas, como toda la Biblia, es leer cuidadosamente. Pero en los profetas está Dios que habla para el pueblo, está Dios que le habla al profeta y le indica lo que tiene que decir. Es decir, y creo que siempre o casi siempre está la indicación. Hay algunas Biblias que ponen comillas cuando habla, cuando habla Dios especialmente, pero si no, está la indicación para poder realmente entender de qué está hablando. Por favor, al leer la palabra, y sobre todo las partes muy conocidas, todo el tiempo preguntándonos de qué está hablando, por qué dice esto, y cómo viene, y volver atrás para conectar. Es lo que hice con el capítulo 8 de Isaías, y entonces descubrí la gran conexión que hay con esa profecía maravillosa acerca del nacimiento de Jesús. En el capítulo 8 tengo acá con título y todo, Asiria, el instrumento del Señor. Entonces, la cercanía, o sea, la profecía de la cercanía, no del problema anterior que era con el imperio sirio que estaba sobre Zabulón y Neftalí, que estaba sobre las tribus del norte y se iba a venir, pero que también estaba
apuntando a la zona de la tribu de Efraín, de manera que había conflicto por todos lados. Y el imperio asirio, que había crecido, había avanzado, y el imperio asirio incluso había tocado a ciudades de Judá del sur, de manera que era un tiempo de guerra inminente, era un tiempo de temor, era un tiempo la imagen visual más reiterada que había eran imágenes de audiovisuales, ¿sí? de cosas que se pudieran ver. Y vamos a leerlo. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo 8 porque todas las referencias muy concretas a lo histórico lo dejamos de lado, sí, para una buena lectura personal. Pero voy a leer desde el 9, y miren esto, por ejemplo, el 5 dice, el Señor volvió a decirme. Muy bien, y entonces, en el 9, tomamos ahí, escuchen esto, naciones, todas las naciones lejanas, alcen el grito de guerra. Miren la expresión literaria. Alcen el grito de guerra y serán destrozadas. Prepárense para la batalla y serán despedazadas. Prepárense para la batalla y serán desmenuzadas. 3 palabras que suenan parecidas, pero que suenan terribles. Tracen su estrategia, pero será desbaratada, la 4. Propongan su plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. Y saben que en el 8, no lo había visto, en el 8, ahora leí del 9 al 10, en el 8 dice, pasará hasta Judá, la inundará, porque realmente el imperio asirio se acercó a Judá, no llegó a Jerusalén, pero se acercó a Judá, y crecerá hasta llegarle al cuello, sus alas extendidas, oh Emanuel, cubrirán la anchura de la tierra. Es una expresión, y Emanuel, en hebreo, es Dios con nosotros. De manera que, cuando termina escuchen naciones, donde dice que se preparen para la batalla, y serán destrozados, despedazados, desmenuzados, es terrible. Pero termina el 10, pero no se realizará porque Dios está con nosotros. Y creo entender que aunque se acercara y tocara algunos pueblos de Judá, el imperio asirio no llegó a Jerusalén. Y creo entender que eso es lo que está diciendo, y por eso repite, porque Dios está con nosotros. Y ahora en el 11 dice, y por eso lo de antes de escuchar, ¿quién es el que habla? Dice el profeta Isaías, el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, o sea, es lo que estaba pasando, ¿por qué? Porque el terror iba avanzando, y creo que a eso se refiere con el camino de este pueblo. Lo que dice Dios es, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Qué mensaje para cada uno en cualquier momento. Solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario. Y para el pueblo religioso el santuario era un lugar muy importante. Pero será una piedra de tropiezo para las 2 casas de Israel, una roca que los hará caer. Ya hemos dedicado programas a eso, a la profecía que está en el Salmo 118, pero la de Isaías 8:14, la toma en Romanos 9:23 el apóstol Pablo para hablarle a los israelitas que será una roca que habrá de caer para los que no reconozcan a Jesús. Y la toma también Primera de Pedro en el capítulo 2. Ya lo leímos cuando hablamos de la piedra, la piedra especial con la que se habla de Jesús. Bueno, pero será una piedra de tropiezo para las 2 casas de Israel, está hablando del imperio asirio,
una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa, profecía para el futuro. Muchos de ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Está hablando el Señor para lo que tenía que decir el profeta. Guarda bien el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. El Señor les estaba diciendo lo que tenían que creer y lo que tenían que decir. Aquí me tienen, con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte de Sión. Y acá entiendo, comparto lo que voy entendiendo, lo que la palabra profundizada, lo que va a decir en el capítulo 9, que es lo que viene ahí nomás, señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte Sión, que habita en Jerusalén. Desde Judá estaba el Señor diciendo esto. Cuando llegué acá fui a mirar los datos de la vida de Isaías. Isaías murió, y ahora justo no me acuerdo, Isaías murió en el 685. De manera que él tenía 23 años cuando fue el 722 que cayó el reino del norte de Israel por los asirios. O sea, él vio en su vida la primera parte de cómo esta profecía tuvo lugar. El imperio asirio sobre Israel, sobre el reino del norte. Entonces, ¿qué dice Dios ahora en este final del capítulo 8? Si alguien les dice, por el miedo, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan. ¿Acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Pero yo les digo, dice Dios, aténganse a la ley y al testimonio, a la palabra. Eso es a la palabra de Dios, a la Biblia. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Es una figura del lenguaje, pero piensen lo que significa el amanecer después de la noche oscura. Ustedes habrán de enfurecerse cuando, angustiados y hambrientos, vaguen por la tierra, por la guerra, levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Es lo que hace la gente que no cree en Dios cuando le va todo mal. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbre. Serán arrojados a una oscuridad total. Extraordinarias figuras en las cuales impera lo visual, oscuridad, negro, espantosa penumbre. Si yo no hubiera leído este capítulo 8, separadito el capítulo 9, no lo puedo entender, porque fíjense lo que dice. A pesar de todo, no habrá más penumbra, y es la palabra que venía en el anterior, para la que estuvo angustiada. No habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Quizás podríamos entenderlo mejor si dijera para quien está angustiado, pero dice para la que está angustiada. Y acá hay una referencia al pasado y al futuro. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, el norte de las tribus. ¿Se acuerdan que lo hablamos ayer? Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Ellos no entendían lo del futuro. El pasado les estaba por llegar, pero el futuro no tenían idea. ¿Por qué Galilea, que todavía creo que no estaba ese nombre entre ellos? Iba a pasar algo, que Dios iba a honrar a Galilea cuando Jesús viniera a caminar y a predicar, a enseñar, a sanar y a liberar.
aún del otro lado del Jordán. Y me acordaba que del otro lado del Jordán estaba Gadara, la tierra en la que hizo el gran milagro de liberación de aquel terrible endemoniado. Y entonces ahora viene como un poema, poema, la revelación que Isaías recibió del Señor. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Es lo único que hace falta para ese espíritu inmundo de tinieblas que venía en el capítulo anterior. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho, le está hablando al Señor, o está hablando al Salvador. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Siempre vuelve la imagen de la guerra, porque eso estaba metido. Quizás nosotros tenemos otras imágenes dificilísimas en este tiempo del mundo, de nuestro país. Ciertamente, tú has quebrado, como en la derrota de Madián. Gedeón fue el que derrotó a Madián, a los madianitas. Vamos a entender esto. Ciertamente tú, aquel a quien estamos esperando, estaba diciendo, has quebrado el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla. Sobre sus hombros había guerra, ¿sí? Era lo que se esperaba, era lo que se temía. Y tú has quebrado, aquel que va a venir. Fíjense cómo siente uno los hombros, ¿no? Los cuellos, el cuello y los hombros, cuando hay preocupación, angustia, temor. Has quebrado el yugo, la barra que pesaba sobre los hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas, no había visto la palabra, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa tendida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Y acá terminan las imágenes de guerra. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Estoy leyendo Isaías 9:6. Un niño y un hijo, no falta ninguna palabra para ese Isaías que estaba recibiendo y no sabía de qué se trataba. Primero habla de un niño, que es lo primero que se va a ver, pero ese niño sería un hijo de Dios. La soberanía reposará sobre sus hombros. Fíjense que antes sobre los hombros lo único que había era bastón de mando, yugo y todo eso. Pero él tendría toda la soberanía. Y con este trasfondo de guerra, de imperio, de emperador cruel, iba un niño, símbolo, por eso es tan importante el nacimiento de Jesús, ¿sí? Marcos comenzó a contar a Jesús andando ya en Galilea, pero Mateo y Lucas vieron la importancia de mostrar que iba a haber un nacimiento de un niño que iba a ser hijo de Dios. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. ¿Cuántos nombres? Creo que a veces se lo lee mal y se pone comas que no hay. 4 nombres. Consejero admirable, no hay coma. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cada uno de ellos, de cada uno de ellos podemos entender desde el Nuevo Testamento que Dios fuerte es el Dios uno. Padre eterno es el Dios Padre, príncipe de paz es Jesucristo y consejero admirable es el Espíritu Santo. Todo ello está en uno y todo ello fue Jesús.
se extenderán su soberanía y su paz no tendrán fin. La palabra paz era lo que más necesitaban, no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. La promesa de quien sería soberano, de quien gobernará, por supuesto, sobre el trono de David, porque era la dinastía de David. Es lo único que ellos podían entender en ese tiempo. Alguien que sería un rey que sería de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Eso era lo único que tenían claro. Y que gobernaría y que establecería un reino de justicia, de rectitud desde ahora y para siempre, era algo que lo entendemos en manera de hasta el fin de los tiempos. Porque el rey que vino con Jesús no vino a reinar tal como ellos podían en ese momento imaginar. Un guerrero que venciera al imperio romano, ¿sí? Nada de eso. Las palabras fundamentales de este reinado son justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Y me quedé pensando, ¿cuándo esto en este mundo como está? La iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, son los que tienen que, fíjense que es sobre su reino para establecerlo. Juan el Bautista fue diciendo, el reino ha llegado. Y Jesús predicaba, el reino ha llegado. El reino de justicia y rectitud estaba en la vida, en la obra de Jesús, hasta su muerte, su resurrección, y después su iglesia verdadera, la que solo Él conoce, llevándola a cabo hasta el momento en que ese reinado se haga realidad con la segunda venida. Eso lo estoy diciendo desde el Nuevo Testamento, desde todo lo que Dios nos ha revelado hasta el Apocalipsis. Pero estoy pensando en los que estaban cerca de Isaías, que escucharon este mensaje, y los que después siguieron leyéndolo en la palabra. Todo el pueblo judío que sigue leyendo sin entenderlo. Bueno, acá sigue hablando, y volvemos a tener otra vez el otro gran capítulo de la profecía sobre el Mesías, ya más, quizás no tan clara como esta que hablaba de niños, ¿no es cierto? Pero bueno, el 11 se llama el retoño de Isaí, ¿sí? Del tronco de Isaí brotará un retoño. Isaí fue el padre de David, de manera que por eso Mateo puso esa genealogía para decir, ven, Jesús venía del tronco de Isaí. Brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y acá toda la imaginería es con relación a un árbol, ¿sí? Pero 2 capítulos después, Isaías no lo escribió en capítulos, ¿no es cierto? Pero poco tiempo después, habla de retoño y habla de vástago. Un niño y un hijo, como decía en el capítulo 9. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Acá está la obra del Espíritu. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto es para ponerse a charlarlo y ver todas las cosas. Por supuesto que Jesús tenía sabiduría. Hay 2 palabras para hablar de entendimiento y conocimiento. Hay una palabra para hablar de poder, porque Jesús tuvo todo el poder, y lo primero que hizo fue mostrar su poder para que la gente se le abriera la cabeza y pudiera creer. Y eso lo tenemos en el Nuevo Testamento, y eso lo tenemos en nuestra experiencia como iglesia, cuando vemos el poder de Dios. Sigue en el 3, Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias. Ya Juan lo pescó eso y lo puso en el capítulo 2 después de la boda de Caná. Ni decidirá por lo que oiga decir. Todo el tiempo Jesús predicaba y Juan lo tomó esto cuando él decía, todo lo que yo digo lo he oído del Padre. O sea,
ni decidirá por lo que oiga decir. Él venía a hacer las obras del Padre. O sea, con el conocimiento del Nuevo Testamento entendemos todo esto, que son unas frases hermosísimas, pero sino que, viene a hablar de entendimiento, consejo, pero juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. No son las ideologías modernas que hablan de los pobres y están llenos de riquezas, ¿sí? Está hablando de lo que a él le iba a importar. Al Redentor del mundo juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Jesús no hizo nada en vida, ¿sí? Está hablando ya en un tiempo del juez justo. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. ¿Habrá tomado Pablo de este versículo cuando describió la armadura del cristiano en Efesios 6? Pablo dijo que el cristiano tendrá un cinto de verdad y una coraza de justicia. Volvamos a leer la armadura, pero acá está la idea, yo creo. Pablo conocería el libro de Isaías de punta a punta. Y después viene, sí, una visión apocalíptica desde el versículo 6 de un mundo soñado, de un mundo ideal. Pero ese es el mundo cuando Jesucristo vuelva. El lobo vivirá con el cordero. Yo no sé si se va a dar en los animales, pero sí se va a dar en los seres humanos, que son como, los que son como lobos y los que son como corderos. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. ¿Sí? Simbolismo total. Pero eso es lo que hace posible la redención que trajo Jesús. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Juzgará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Está fuerte esto. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Mi pensamiento es, esto es lo que Dios quería. Esto es lo que debió haber sido con la obra, la predicación y con la obra de Jesucristo de redención, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que no fue posible fue porque el hombre no quiso volver a Dios y porque los cristianos se metieron adentro de las iglesias en vez de haber predicado a Jesucristo y hacer que el mundo se vuelva a Dios. Pero lo que Dios quería es que la tierra rebosara con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Y en este pensamiento apocalíptico, el versículo 10, fíjense, dice, en aquel día, porque empezó hablando del pasado y habló del futuro, en aquel día se alzará la raíz de Isaí, Jesús, como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Este versículo está en el Nuevo Testamento y lo utilizó el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Romanos. Dijo, Isaías afirma, Romanos 15:12, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Este es el pasaje que acabamos de leer. La Iglesia de Jesucristo, en esta Navidad y todos los días, tiene que proclamar el mensaje de lo que Dios quiere, de la tierra de esperanza, de las vidas de esperanza, vueltos a Él. Muy bien, que el Señor nos haga tomar esta palabra y enseñarla a otros. Es hermosa, maravillosa la palabra de Dios.
Seguimos mañana, vamos a seguir recorriendo Isaías y encontrando los cantos del Mesías. Que Dios los bendiga.